Buenas tardes a todos los amigos, estamos en el corazón de las artes. Hoy tenemos el privilegio de contar con una maestra que hace un arte muy importante, que es el surrealismo, y seguramente nos tendrá que contar muchas experiencias con su obra. Y como siempre, mi querido amigo el maestro Salvador Medina, que me acompaña en una tarde que yo creo que será memorable, como todas las que hemos pasado anteriormente, que seguimos celebrando además el reconocimiento que nos otorgó Biendonet. Sí, muy bien, pues efectivamente, muy buenas tardes a todos que nos estén viendo y escuchando en sus oficinas, en su casa o donde se encuentren. Y sí, efectivamente, hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre el surrealismo, que se cumplen 100 años del surrealismo. Así ¿no? es, André Breton, en aquella famosa carta que escribió, y luego sus seguidores marcaron la historia del arte, del surrealismo precisamente, de muchas formas, y surgieron grandes pintores en aquellos tiempos. El surrealismo en los últimos no tiene la fuerza que tuvo antiguamente, pero se sigue sosteniendo, porque además no es un arte fácil de soñar y de hacer. Al decir surrealismo, esos mundos no son de una mente cualquiera, tienen que tener una mente surrealista para poderlo crear también. Que tiene que ver con la conciencia, y en esta carta y en este movimiento surrealista, no solamente pintores, es una corriente también de literatura, de teatro. Está Jarry ahí con sus obras de teatro, ¿no? Ubu Rey, que es lo más conocido, sí. De pronto, y para este programa tenemos una invitada muy especial, que vamos a ver el surrealismo a la mexicana con nuestra invitada Itzel Reyes. Qué gusto. Bienvenida. Gracias, el placer es sí, mío. Los aplausos para Itzel. Y como siempre, pues, tenemos el público aquí que nos acompaña. Enfrente, que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Itzel. Bueno, pues yo creo que una de las cosas importantes en el caso, pienso, del surrealismo, es que era un crítico social, ¿no? Y yo creo que esta sociedad también representa sus retos, y considero que el surrealismo debe seguirse transformando y debe, en su vocación de crítico, seguir criticando asuntos de la sociedad, me parece, ¿no? Si en aquel momento la sociedad tenía que ver con la industrialización, tenía que ver con la velocidad de la modernidad, tenía que ver con estos mecanismos, estaba a punto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos estos mecanismos del fascismo, yo creo que hoy en día probablemente la crítica tendría que ser sobre, a lo mejor no es a la industrialización, pero sí otros mecanismos de realidad virtual, etcétera. Entonces creo que podría seguirse reinventando el surrealismo. Muy bien. Bueno, pues para ver un poco más, que la gente conozca tu obra, vamos a ver un video que recuerdo que, vamos a ponerlo y vamos a escuchar qué dice este video. Óyeme con los ojos, ¿no? Que me parecía del orden de lo visual. Está también la serie de las interioridades de animales o de elementos o de cosas que están relacionadas. Y la exposición además tiene un óleo, ¿no? Que al final
Yo me concibo a mí misma como pintora de óleo más que como Bueno, en el caso de esta obra, que tiene motivo con el Quijote, me encuentro frente a uno de los grabados que llaman mi atención porque al final quería que este grabado, de alguna manera, Dulcinea, Sancho y todos estos personajes que saben cuál es la realidad y que no viven en la realidad de Quijote, me parecía también otra forma de esa, ¿no? Al final el Quijote es un personaje que lucha, es un guerrero, pero tiene que luchar con muchas realidades. Muy bien, pues ya vimos algo, tenemos más. Y ahora vimos algo que, por cierto, es de un video que lo hizo nuestro amigo Job, ¿no? Sí, fue una exposición de gráfica y dibujo en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, que muy generosamente me invitaron. Fue una exposición solo de gráfica y, como dice por allí, un óleo. Y y ese video es de esa exposición. Sí, bueno, para darle crédito a nuestro amigo Job, que hace muy buenos videos. Y bueno, pues háblanos sobre cómo elegiste ser surrealista. Yo creo que eso no se elige, yo creo que de pronto sale. También debo decir que hay una muy fuerte influencia de mi familia. Mi papá también es pintor y también trabaja surrealismo, pero encontrar una voz personal, ¿no?, es, creo que, la tarea más ardua. ¿Qué es lo que quiere uno comunicar? ¿Cómo lo quiere uno comunicar? Si el mensaje queda con claridad, ¿no? O cuál es toda esta imaginería personal que va a darle voz a las cosas que uno quiere trabajar. Entonces, bueno, creo que en el camino me fui encontrando con el tema, ¿no? Y el tratamiento de las interioridades, que también aparece en la gráfica, tiene que ver con este desprendimiento de pieles, cuerpo, cosas, objetos, es decir, de la realidad, para encontrar como muchos adentros al interior de una persona. Me trabajo esa parte de abrir los cuerpos y de trabajar el interior de esos cuerpos y ver qué otras realidades hay ahí dentro, ¿no? En medio de las realidades que hay, ¿no? Claro. Porque hay muchas realidades en este momento histórico del planeta que parecen surrealismo, ¿no? Sí. Y son reales. Por ejemplo, usted decía que una cuestión así un poco política, su trabajo y eso. Pero, por ejemplo, yo diría que tenemos en este momento un asesino planetario. Desde el surrealismo, ¿cómo vería usted a este asesino planetario que se llama Netanyahu? Me parece que es que la parte grave de una persona que considera que su verdad es una verdad revelada o una verdad absoluta y que quiere imponerla a toda costa, es el principio del fascismo. Y pues parece surrealismo, ¿no? Cuando se supone en una cosa que es real parece surrealismo, claro, porque el surrealismo es lo onírico, es el sueño, es lo que no existe, pero en este momento existe. Sí, ya es ese una pesadilla. Surrealismo doloroso y triste, con este personaje siniestro, porque es él, claro, que reparte todo ese mundo surreal y lo convierte en realidad, en grandes matanzas de niños, de mujeres, de ancianos. O sea, el reflejo de la miseria humana, diría yo, en un solo personaje. Pues ojalá pudiera uno decir que es el único. El problema es que hay como muchos y está latente esa tendencia de asumir que esa verdad es la única. Pero este es el personaje número uno y el más siniestro, ¿no? Y me parece que por el otro lado, el mensaje, por lo menos desde mi perspectiva, sería: todos estamos interrelacionados. Sí. Y entonces esta interdependencia y esta necesidad de los demás, al menos yo intento trabajarla con todas estas conexiones de todos los personajes. Pero desde el surrealismo, ¿usted cómo lo ve? Es que me parece que lo surreal como crítica social, lo surreal como lo onírico, también tendría que ver lo surreal con
esta superposición de discursos y narrativas que se contraponen. De verdad parece esquizofrenia esto, ¿no? Hay un texto que se llama El Antiedipo y es la esquizofrenia del capitalismo y tiene que ver con estos contrapunteos opuestos, casi absurdos, que están latentes en todos lados, mientras en algún lado se canta la paz mundial y en el otro lado se anda matando a la gente y se anda bombardeando, como si no existiera nada, y de pronto esta visión casi de videojuego o de realidad virtual, en donde puede uno promover un avatar o una imagen de una personalidad como si fuera real. Entonces hay como muchas realidades superpuestas, hasta me atrevería a decir anidadas unas adentro de las otras, ¿no? Y como si no se comunicaran o como si fueran burbujas. Entonces me parece delicado porque muchas de esas realidades afectan a todas las demás, ¿no? Entonces estos mundos al interior, ¿no?, dentro del planeta Tierra, es tan contradictorio, tan caótico a veces, ¿no?, que de pronto llama a intentar recuperar esta parte de unidad como especie humana. Pero el surrealismo, al ver las cosas de esa manera, el compromiso del arte, que existe en todas las artes, claro, y que debe existir en todas las artes, pero que mínimamente se cumple porque la mayoría de los artistas no se comprometen. Claro. Simplemente hacen su obra porque es linda, porque es bonita, porque se vende. Pero usted acaba de decir el planeta. En este momento del planeta, que también parece surrealismo, cuando vemos el calentamiento global y los poderosos no se lo creen, cuando vemos el desbordamiento de los ríos, cuando vemos que el planeta se está incendiando, así que los calores extremos, las lluvias, todo cambia, parece increíble, parece que no es realidad, parece surrealismo, ¿no? Sí, y me parece que el arte juega un papel bien importante porque puede llevar y transmitir un mensaje, pero también nos permite la crítica. Pienso que una obra, cuando te permite la posibilidad de reinterpretar en muchas ocasiones y de la necesidad de dialogar con los demás para ver qué significa eso, ya de entrada está construyendo crítica. La crítica, sí, porque es y también fundamental. Y también el despertar, ¿no?, de la Claro, conciencia, claro, a través de la obra, ¿no? Y que la obra sea un detonador para analizar, bueno, ¿y eso qué cosa me transmite y cómo lo está transmitiendo? Y sí, también me parece, ahorita que lo mencionaba, riesgoso que una obra se convierta en panfleto. O sea, también está ese riesgo, hay que tener también un equilibrio. Hay, ¿no?, arte panfletario, entre comillas, ¿no? Claro. Que no hay necesidad de llegar al panfleto, ¿no? Porque se cometen canalladas en nombre del arte, llevando el panfleto al arte, cuando la sutilidad de la obra mismo, no importa lo que se haga, puede decir mucho más, claro, que el panfleto directo. Claro, sí, pero cuando una obra tiene muchas posibles interpretaciones, yo creo que ahí se está construyendo la crítica, ahí se está construyendo la posibilidad de la interpretación y ahí se construye el replantear qué es lo que veo, que no es el común estereotipado o externo de afuera, pues. ¿Cómo crea su obra, maestra? Pues a veces hay proyecto y a veces no, y de todas maneras el proyecto se va modificando con los estados de ánimo y aparece en la parte inconsciente. Trabaja uno y de pronto el cuadro te pide otro color, otra cosa. Hay generalmente una composición, pero poco a poco se va torciendo hacia el otro lado. Entonces también dejo fluir esa parte de cómo me siento, ¿no? ¿Dónde está mi estado de ánimo en eso que está allí? A ver, vamos para tener más ejemplos. Vamos a ver la obra de la maestra para que la conozcan y también un poco nos vais explicando cada una de estas fotografías. ¿Te parece? Sí, claro. Digo, no tiene que ser unos argumentos largos, sino vamos viendo. Yo ya le puse mi 4, a ver qué sí, hace. No, ya, pero yo creo que va muy bien, ¿no? No es examen tampoco, pero vamos a ver las piezas que tenemos aquí preparadas y tú nos vas diciendo un poco sobre ello.
y que también el público conozca tu obra un poquito más a fondo. Bueno, me parece que la pieza que está allí es un díptico y tiene que ver con dos elementos, ¿no? Me parece que el trabajo de los dos elementos del agua y de la tierra, ¿no? Están interconectados siempre. Es la naturaleza por un lado con los peces y por el otro lado todas las iguanas, pero que también es parte de nuestro cuerpo, pero que también es parte de la tierra, pero que también es parte de los demás elementos. Entonces, en este caso, como en casi toda la obra, está esta interconexión con todo. Somos parte de la naturaleza. Bueno, aquí se me atravesó la parte de la filosofía y entonces debo decir que es finitud. Entonces tiene que ver con que siempre está presente la muerte en cada una de las cosas que hacemos y le da sentido a lo que hacemos. Sí, claro. ¿No? Si no pensamos en que nos podemos morir, tampoco pensamos en que las cosas tienen, lo que estoy haciendo tiene un valor o tiene un para qué, y como decía hace un momento, no me comprometo. Entonces el tiempo que le voy a dedicar es un tiempo comprometido con el poco tiempo que tengo, ¿no? De vida en general, ¿no? Bueno, esto es más bien una alegoría del movimiento y de la reproducción de los espacios, como si nuestros movimientos dejaran repeticiones constantes, ¿no? Y nos fuéramos desdoblando, desanudando y fuéramos más bien como tejidos. Y nuevamente insisto en el asunto de tejidos e interrelación. Entonces nos vamos desanudando. Este es un diálogo. Creo que para un diálogo se requieren dos cosas. Primero, escuchar. Y yo creo que este mundo no escucha, ¿no? Entonces nos hace falta detener y hacerle silencio a la cabeza para escuchar a la otra persona. Y entonces se puede dar el diálogo. Yo creo que ese es el principio el no principio de las guerras, ¿no? Cuando niego, cancelo la opción o lo que dice la otra persona y entonces no le escucho y le impongo, ¿no? Entonces me parece que es diálogo necesariamente. Ese era del díptico de la primera imagen. Ajá. Ahí está súper chiquito, pero esta imagen tiene que ver con estas invocaciones sonoras. Y entonces, cuando se toca, al igual que todas las artes, la pintura, la música, la literatura tiene ecos y reverberaciones en las personas que escuchan. Y entonces, si el arte promueve las muchas interpretaciones, la música también, o la danza. Y entonces, este tipo de interacciones, me parece, ayuda a construir a las demás personas. Entonces, por eso esta persona esta pintura de alguien que está tocando un instrumento, de ahí están manando, ¿no? Personas, ¿no? Es como un tipo de construcción. Este también es del díptico del primero. Bueno, al final para la obra me alimento también de mitos. Entonces hay mitos de todo el mundo. En filosofía pasé por religiones comparadas y entonces hay elementos en toda la humanidad que se repiten constantemente y que son elementos muy poderosos. La idea del destino y de que estemos todos tejidos, porque además retomé el mito de las moiras, y estas mujeres que son tres pero que son uno, son las que tejen los destinos. Y entonces entre las tres, estos tejidos implican qué, quién y cómo sucede, en qué condiciones. Entonces me interesaba jugar con ese entramado de tejidos para indicar que lo que sucede está todo relacionado con las demás personas, pero también está relacionado con una idea de destino, de futuro, ¿no? Bueno, este es creo que uno
no tiene que ver con diálogo ni mucho menos, pero sí con tejidos. Se llama Bordando Luz. Y entonces es la posibilidad de construir con luz cosas, objetos, texturas. Bueno, en este caso es un personaje que toma la luz para hacer algo con eso, concreto. Acaba de tener una exposición, ¿no? Sí, estuve en la Galería Coronel y allí la exposición tuvo que ver justo con sueños, Somnus, se llamó la exposición, y un poco más adelante voy a tener otra exposición, pero en la Fundación Sebastián. Y allí, esa ya es una colectiva, pero bueno, es otro… Bien, a participar ahí. Sí, sí, sí. Híjoles, de hace mucho tiempo, pero también está relacionado con aire y me parece que era agua. Para mí el tema de que uno desvele al otro y que uno participe de la luz, del aire, del movimiento, y que el otro participe del agua, ¿no? Y de estos seres que están todos tejidos, me parece que es el ciclo de la vida también. Nuevamente es los elementos y la naturaleza interactuando con las personas y cómo somos dependientes de todos estos elementos, ¿no? Y no solamente de los elementos, sino de las demás personas, ¿no? Este es todavía más viejo. Este es una transmutación marina y bueno, tiene que ver con estos procesos de transformación entre lo que se toca como instrumento, lo que se ve como imagen, lo que nos construye como vestimenta y luego lo que se reabsorbe para seguir ejerciendo la creación. Y bueno, es todo un proceso de transformación de una cosa a la otra. Este cuadro tiene que ver con, porque también es un tema que me interesa, las mujeres como aquellas que son las que evocan o las que nombran o las que construyen las cosas, y en este caso es la que tiene a todas estas criaturas que está construyendo y que está invocando, y que los demás personajes están a la espera de ver el resultado de estas cosas, pero al final nuevamente todos los personajes están interrelacionados, ¿no?, con la naturaleza. Excelente, pues tenemos bastante material todavía. Eres una artista que produce bastante, Itzel, y tiene mucho detalle en tu trabajo. Sí, diría por allí me da el ataque obsesivo de hacer rayitas, veladuras. Ahora, ¿tú solo pintas? ¿Es lo que haces en tu vida? ¿O tienes otro tipo de trabajo, un taxi o algo así, Uber? Resulta que al mismo tiempo en que pinto y que doy clase de filosofía, estudié filosofía. Y entonces también doy clases de filosofía, por eso se me atraviesa de vez en cuando la filosofía en lo que pinto. Yo por eso le solté la bomba del asesino planetario, a ver cómo lo veía desde la filosofía y el surrealismo, ¿no? Bueno, es que ahí digo, quien esté en contra de lo que estamos diciendo estaría un poco mal de la cabeza, ¿no? Es que es gravísimo imponer una visión cuando la riqueza de la subjetividad, la riqueza de las diferentes perspectivas, nos construye como mejores humanos, ¿no? Sí, claro. De verdad gravísimo. Ahora, hablando de Itzel, en su trabajo, que empezaste, dijiste desde niña, yo voy a pintar por la influencia de tu papá, o de pronto te llamó la atención otra carrera, o cómo te metiste al tema de la pintura o del teatro, la música. Pues entré a la pintura, mis papás los dos daban clases en Bellas Artes, estaban en el taller de iniciación de artes plásticas número 1, que está acá en Revillagigedo, y entonces me tomé todos los cursos habidos y por haber allí. De hecho, hace poquito mi papá me encontró un dibujo de una exposición de la preparatoria, entonces bueno, y conviví y comí, desayuné óleos, ¿no?, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y en algún momento me dio el ataque, digo que fue berrinche adolescente, y dije, no, mejor filosofía. Pero en el camino comencé a ilustrar revistas
y luego de pronto comencé a hacer portadas, comencé a vender ilustraciones para el 1+1, La Jornada, La Casa del Tiempo, y luego entré a la SOGEM muy necia, dije sí, claro, voy a ser poeta. No, tampoco. La poesía era como la parte visual. Lo que me llamaba la atención de los poetas era estas descriptivas visuales maravillosas, y yo decía, me parece maravilloso, pero creo que estaba un poco confundida de qué era lo que me maravillaba. Pero fundé una revista, y entonces hice el diseño de la revista, las ilustraciones, luego se conformó una compañía de teatro y entonces comencé a hacer la escenografía. Entonces hice escenografía hasta para la Universidad del Estado de México, y en algún momento, ya muy atarantado de mi existencia, hice la dirección para algunos comerciales, dirección de arte, pero bueno, de arte solo ambientación, etcétera. Y en algún momento, por ahí del año 2000, dije, no, pero ¿qué estás haciendo? No, por aquí no va. Toda la vida he ido acompañando la docencia y otras cosas con esto que ha sido la única cosa constante de mi vida. Y entonces renuncié a varios trabajos y comencé a trabajar más en serio, pero de manera autodidacta. Bueno, autodidacta comillas, porque al final creo que mi familia siempre ha estado allí, y esos saberes que se transmiten y que se viven, ¿no?, siempre han estado allí. Entonces comencé más bien a tomar cosas muy específicas sobre cursos, técnicas, etcétera. Entonces, bueno, por allí fue una historia un poco no muy ordenada, pero llegué al final. Pero muy bien armada, porque fíjese cómo empató la filosofía con el surrealismo. La alimentó y le dio armas, ¿no? Porque hablar de filosofía es llevar a diálogos surrealistas también, y hablar de poesía, o sea, la palabra misma, claro, conduce a imágenes surrealistas. Yo diría que la poesía misma sería lo más excelso del arte, porque esa imaginería que produce la palabra en la poesía puede llevarse un párrafo de poesía a un cuadro, y un rollo filosófico, para decirlo en esos términos respetuosos, también podría llevar al surrealismo, claro, y a muchas cosas surrealistas, para poder mantener un diálogo con la obra, como usted lo estaba expresando, porque considero que muchos pintores que no pintan pero son genios, y muchos que son artistas pero nada más son artistas, inventan sus propios rollos sin que el espectador tenga la oportunidad de encontrar ese rollo para decirlo, ¿no? Y no puede explicarlo de esa manera como usted lo estaba explicando. Entonces tiene un arma poderosa atrás suyo, que es la filosofía, y le sostiene, que eso es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver, si nos permites, ¿conoces algo de la obra del maestro? Sí, cómo no. ¿Mucho, más o menos? Sí, sí, cómo no. ¿Por qué no vemos un video del Politécnico, maestro? A ver, ¿qué tú nos dices de esto que vamos a ver? A ver.
en estos momentos el maestro Mauricio Igor Jasso Saranda, secretario general. Ah, no te lo esperabas, ¿verdad? No, esa fue una sorpresa que tenías escondida, maestro, no me la esperaba de verdad. Lo quería compartirlo ahí con Itzel, porque eso también es surrealista, ¿eh? Es surrealista porque además del otro lado también hay mural. Sí, es Este cierto. es un mural escultórico, o sea, porque tiene el formato mismo y rodea todo el espacio arquitectónico con mural y con elementos además, ¿no? ¿Cuánto mide más o menos el mural, maestro? El mural mide aproximadamente en su totalidad unos 70 metros, yo diría por ahí. Ah, bastante grande. Y tiene tres elementos, no 4 elementos de incrustaciones. El centro porque tiene aisladores eléctricos incrustados, de estos que hay en los cables de luz. Tiene el colibrí, tiene el recinto, que son los edificios del Politécnico Nacional, y además el círculo interior tiene diferentes formatos de aisladores, unos de cerámica y otros de cristal, que fue una odisea conseguirlos, pero con la compañía de Luz y Fuerza, por suerte los pudimos conseguir, y entonces se hizo esta incrustación, ¿no? para que el mural se pueda ver de los dos lados. Sí, es muy interesante. Muy interesante, hay que ir a ver. Te vamos a invitar para que lo vayas a ver. Precioso, sí. Está increíble, ¿no? Pues tenemos más sorpresa. Mira, te voy ahora un video de un mensaje que nos van a poner ahorita. A ver si reconocen. Espero les guste, porque también es otra sorpresa. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Álvarez, bajista y vocalista de Diablo Mezcal. Estamos aquí para saludar primero que nada al maestro Ariosto Otero y al programa El Corazón de las Artes, deseándoles lo mejor. Y para comunicarles que vamos a tener un evento el día 25 de este mes en Bagdad Galería y Café. A partir de las 8 de la noche, busquen el lugar o al grupo en redes. Y bueno, aprovechando para saludar a mi muy querida maestra Itzel Reyes, una persona a la que estimo mucho de hace muchos años y a la que admiro mucho también de hace muchos años, y mandándole un fuerte abrazo y el reconocimiento que como artista tiene, ¿no? Para mí es una persona grande de corazón y de talento. Así es que bueno, un abrazo para todos allá en el Corazón de las Artes, y esperemos verlos en esta presentación de Diablo Mezcal en Bagdad Galería y Café. Un abrazo. ¿Qué tal? Sorpresa. ¿Lo conoces? Sí, cómo no. A Hugo lo conozco hace casi 30 años, o más, ya perdí la cuenta. Y lo conocí justo cuando estaba junto con otra amiga. Formamos una revista, La Mandrágora, fue una revista de horror, género negro y fantástico, y entonces, bueno, coincidimos con él. Él tenía otro grupo distinto, y entonces querían que conformáramos un grupo de personas que encabezaran un movimiento que en ese entonces se hacía llamar Dark, ¿no? Y dijimos, no, la literatura no tiene color ni forma, así que creo que no fue por allí, pero desde entonces lo conozco. Esa sí fue sorpresa, mucha sorpresa. Bueno, pues hay más todavía. Oye, Itzel, ahora hacia adelante, ¿qué vamos a ver de Itzel? Bueno, por lo pronto sigue la exposición en la Fundación Sebastián, va a ser este jueves a las 6 de la tarde, y después voy a participar en una feria de arte, en la Feria de Arte Capital, y después me acaban de recién invitar para Casa de Cultura de Azcapotzalco, para lo de Día de Muertos. Y luego ya, bueno, todavía necesito organizarme para planear lo del año que entra, pero eso es en términos de eventos, pero en términos de obra, creo que estoy cambiando otra vez de estilo. A ver, cuéntenos Esa parte es como rara porque
no es algo que uno lo diga y va a ser de aquí para acá. De pronto, trabajando, comienza uno como a moverse en las figuras y en las formas, en la paleta de colores. Pero seguirá el surrealismo. Sí, claro. Pero nada más el estilo cambia. ajá, como no la temática, sino la forma de trabajar los objetos y las... Es que hubo un momento donde estaba como muy barroca, rellena de figuras, formas, cosas, y se fue simplificando y ahora estoy cambiando un poco la paleta de color, muy, pues sin mi permiso, ¿no? Entonces se va moviendo de lado y bueno, y ahora ya detecté que ya estoy cambiando, pues, ¿no? Pero no es con mi permiso. Se vale. Sí. Se vale el cambio, siempre, Claro. mientras se mantenga la línea, seguramente, el proyecto, la propuesta, el variar las técnicas a lo mejor enriquece, ¿no? Enriquece de muchas maneras, porque no se está cambiando la forma ni la línea, se está cambiando, digamos, la técnica, Sí. la forma, pero sigue igual, sigue el surrealismo. Sí. Probablemente ahí incluso estoy cambiando en términos de dimensión, porque ahora estoy construyendo políticos y eso me permite trabajar en formatos un poco más grandes, ¿no? Pero no hago mural, hago formatos grandes, cuadrotes. Oye, eso está muy bien. En el sentido de que tú estás trabajando el surrealismo y vemos que, bueno, la filosofía, la poesía, tienes una serie de visiones, pero hay otros pintores, pintoras, ahora que por ejemplo ven pintoras, surrealistas que tú conozcas, contemporáneas. Sí, conozco, fíjate, está la maestra Caballero, está por allí, deja acordar porque se me van los nombres, mira, Sí. me hubieras dicho, me hubiera puesto a repasarlos, pero sí hay, ¿no? Sí. Y que tienen una muy buena técnica y que trabajan con mucho cuidado la obra que están planteando. Algunas son obras muy comprometidas con un mensaje mucho más evidente en términos de crítica social, ¿no? Algunos otros trabajamos como un poco más velado el mensaje, pero sí hay hombres y mujeres trabajando pintura surrealista, grabado, ¿no? Y escultura. Porque hemos visto ya muchos pintores abstractos, ¿no? Que ya se dedican más a hacer abstractos, aunque a veces el compromiso no lo conocemos muy bien en cuanto a su reto en la pintura. Y podemos confundir algunos de nosotros, esto es abstracto, esto no es abstracto, esta es una mancha nada más ahí puesta, como cuando estás cocinando, cuando estás pintando, se queda ahí, lo recortas, lo pegas y dices, esta es una obra abstracta, ¿no? En el surrealismo no pasa eso en México. ¿O sí? Bueno, ¿O sí hay? pienso que, esa es mi perspectiva, pienso que hay, como en cualquiera de las formas pictóricas, ¿no? Hay un compromiso con el trabajo que quieres hacer, con una honestidad. Creo que el término es ser honesto, ¿no? Cuando trabajas y sí te gusta y buscas que sea a tu satisfacción y de verdad cumple con eso, entonces hablamos de honestidad. Hay veces en que uno cumple de verdad por vender o por hacer como la versión más fácil, sí, también sucede, pero sí considero que hay gente que es muy honesta, que tiene muy buena obra, y también considero que hay gente que hace las cosas como más fáciles, ¿no? Pero bueno, pasa en todos lados. Y quisiera yo decir, ojalá toda la obra tuviera la misma calidad. Tampoco pasa, ¿no? Hay cuadros que digo, hijo, guárdenlos en el closet, por favor, adiós fotografía, eso no existe, no lo hice, ¿no? Porque no tiene, en ese momento me parecía suficiente y ahora me parece espeluznante, ¿no? Entonces, tampoco la obra es toda pareja. Maestro, Itzel es muy honesta. Fíjate Sí, que esas respuestas me gustan. sí, porque eso lo preguntamos a alguien que pinta abstracto, que invitaremos a alguien y a ver si es tan honesto y no termina guardando todo sobre en el ropero. Pues mira, es que el arte que no dice nada es fácil de hacer, porque no dice nada. Si dijera algo, entonces sería difícil.
Y como dice algo, hay cosas, como lo acaba de expresar la maestra, que dice, no lo hice yo. ¿Qué pasó aquí? Guárdenlo. No lo quiero. ¿Por qué? Porque no se encontró. No se encontró ella con su obra y con lo que piensa y con lo que siente. Claro. Por eso el abstraccionismo, lo reitero, es más fácil. Porque no necesita encontrarse con nada. Necesita encontrarse con las rayitas, con las manchitas, con la pinturita, con las cositas. Y eso facilita. 3 escupitajos pueden producir una obra de arte. Claro. En el arte moderno que le dicen, o el arte contemporáneo que le dicen, ¿qué es contemporáneo y qué es moderno en este universo donde ya todo está? ¿No? Bueno, en este sentido quiero comentarles, la condición humana o las situaciones en las que te encuentras en un momento histórico o un momento de tu vida puede hacerte cambiar y ver las cosas de diferente forma. Y quiero llevar a esto porque, Itzel, tenemos como diferentes secciones. Te vamos a invitar a que veas esta, que es arte política, de alguien que estimamos bastante y que ahora lo vamos a ver, lo de arte política, este video que nos preparó Alejandro Centeno con nuestro amigo muy querido Pedro Castillo. ¿Sí? Sí. Para que conozcas un poco más de Pedro Castillo y arte Un política. hombre muy valioso. Muy, muy valioso, claro. Buenos días. Estamos aquí con Pedro Castillo Salgado. Él es un militante de las luchas libertarias de toda la vida, uno de los primeros 5 presos políticos en el movimiento de 1968, autor del libro Lecumberri en el 68, y queremos que él nos hable de el concepto que tiene de la política en relación a la cultura. Pues con ustedes, Pedro Castillo. Es importante ubicarnos históricamente para poder entender nuestros procesos. En los años 60 se dio una afluencia muy grande de el pensamiento liberador, y en ese sentido grandes sectores de la intelectualidad, de los luchadores que se planteaban la democracia, estaban imbuidos en una cosmovisión del bien común. Y en ese sentido, lo que tratamos de realizar es precisamente toda una serie de actividades que nos condujeran a crear un país liberado de la injusticia. La respuesta del gobierno pues fue la represión, y caímos en la cárcel de Lecumberri, y ahí había un bastión de los presos políticos que caímos, y había todo un cúmulo de intelectuales que y de ciertos elementos luchadores sociales que tenían en sus mentes depositada la historia verdadera de lo que había acontecido por muchos años. Y esa historia no se ha narrado en los libros, simplemente se fue transmitiendo a través de la palabra, o sea, la transmisión oral, y de esa manera fuimos enriqueciendo nuestros conocimientos al tener acceso a aquello que había sido ocultado y sigue siendo ocultado por
la cosmovisión que se plantea la opresión. Y para eso teníamos círculos de estudio y prácticamente convertimos algunos la cárcel en un monasterio de cultura liberadora. Y existían ahí adentro portentos como Elie de Gortari, que era el padre de la dialéctica en México, José Revueltas, todo un filósofo, un gran escritor, y así como eso, elementos que habían entregado su vida dirigiendo luchas liberadoras en el campo, y también en lo sindical, y no se diga en la cuestión de la lucha por la reforma universitaria. Y elementos como Danzós Palomino, pues era un gran líder campesino que salía de una cárcel y alimentaba a otra sin haber cometido ningún delito, solo por estar organizando ejidos, en fin. Y de la misma manera, pues, sindicalistas, o el compañero Arturo Sama Escalante, que fue uno de los pioneros de la lucha por la reforma universitaria, un estudiante muy valioso y con grandes conocimientos. Y todo eso se conjugó en ese monasterio de cultura que, digamos, nos sirvió a muchos para tener una cosmovisión que reflejara precisamente la concepción del bien común, y seguimos en esa dinámica del bien común. Buenos días. Estamos aquí con Pedro Castillo Salgado. ¿Qué tal el maestro, a nuestro querido amigo Pedro Castillo? Pedro Castillo es un hombre muy valioso, no solamente por esa lucha que mantuvo como joven rebelde en el 68, que le costó la cárcel y seguramente muchas golpizas y sufrimientos, pero que se mantiene en pie ahora con su gran taller de impresiones. Tienen que ir a imprimir todos los libros que quieran a ese lugar, que es una maravilla. De primera calidad y con un trato estupendo, y los precios son increíbles. Excelentes, es un hombre muy generoso, de verdad muy generoso, y eso, de un trato muy suave, muy agradable, y con mucho diálogo y experiencias para contar, que son muy importantes, ¿no? Así de que nos felicitamos porque esté Pedro Castillo hoy en el programa Viendonet, viendo el corazón de las artes, y bueno, y con la maestra Isel, que ahora entre bambalinas destrozamos muchas cosas del arte, y mucho no arte, como dice Abelina Lesper, mi querida amiga Abelina Lesper, el no arte, o el arte de la pepena, ¿no? Sí. Que es la basura para convertirla en arte, y que la han puesto en museos y llenan museos y llenan galerías y engañan a la humanidad, porque vuelvo a decir, ¿para quién es el arte? Sino para los demás, no es para uno, pero estos son genios de sí mismos que se avientan un rollo además sobre su propia obra y hacen un gigantesco daño con eso. Y en las escuelas mismas se multiplicó el arte moderno y el arte contemporáneo, y la mayoría de los muchachos son artistas de computadora, Claro. escultores de computadora, toda su obra está en la computadora, pero el oficio, lo que hablábamos con la maestra, ¿qué pasó con el oficio, maestra?
Pues es que estas fórmulas fáciles, ¿no? Desde Ready Made hasta acá, estas fórmulas fáciles de ya rápido sin esfuerzo, han hecho muchísimo daño, porque el ejercicio de encontrar una voz propia es un ejercicio de vida y se encuentra trabajando. Entonces se trabaja y se va descubriendo, se va uno peleando, va uno dialogando con uno para comunicar hacia los demás. Pero cuando no hay eso, no hay ese trabajo de vida, no está uno acostumbrado a oír a los demás y por consiguiente no hay una voz personal, entonces nada más es una fórmula, ¿no? Es como los libros de filosofía para domis o arte para domis, ¿no? Entonces, bueno, es para tontos. La versión de la fórmula, siga usted estos pasos y ya sale la respuesta. Entonces me parece como muy peligroso, ¿no? Es como cuando de pronto en los centros comerciales están los caballetitos y les piden a los niños y a las niñas que por favor dibujen e iluminen el interior de lo que ya está hecho. O sea, ya no imaginas, mejor rellénalo. Entonces rellenas princesa o rellenas casita, pero así no son las casas. ¿Cómo es tu casa? No, pues así no es, ¿no? Mi papá ponía ese ejemplo y decía, híjole, es que qué difícil es como desarmar todo lo que se ha puesto allí como contenido para que la gente reconozca, bueno, cuál es tu propia mirada de tu contexto. A mí me tocó ir y rellenar a Oye, vamos a ver algunas otras de tus obras para que la gente conozca más y nos vas diciendo, porque además tienes que hablar de tus premios, ¿eh? Tienes ahí una cantidad de premios impresionantes. Bueno, pues que vaya soltando la Mira, sopa la maestra. a ver. Ay, bueno, este es un cuadro que se llama Tres en Rojo. Se me secó el creo que para todo soy buena menos para los títulos. Híjole, mi marido me dice, ¿pero no le puedes poner otra cosa? No. Resulta que Tres en Rojo son tres personajes. Aquí estaba súper barroca en este asunto de horadar y de como penetrar al interior de los cuerpos y ver qué más había y cómo podría desprenderme de cosas. Creo que ahí este asunto del desprenderse de las cosas que lo sujetan a uno estaba en el centro de mi trabajo, y bueno, de eso va ese cuadro. Okay. Bueno, es una portada. En algún momento he hecho algunas contribuciones a portadas o diseños de revistas o cosas por el estilo. Esta es una de ellas. Bueno, este es otro cuadro. Este tiene que ver con la serie de los desvelamientos. Me parece que, como dice la filosofía clásica, la verdad nunca es completa, se desvela, pero se desvela y se deja encubierto un pedazo. Es como una cortina rabona. Se jala de un lado, entonces ve uno un pedazo, se jala del otro lado, entonces se cubre otra cosa. Entonces, la verdad, comillas, es un pedazo parcial de lo que se puede ver. Entonces, bueno, en este caso, este personaje que está a la derecha está descubriendo cosas que están ahí en el contexto, ¿no? Bueno, este es un personaje raro. Se supone que iba a ser una Ofelia muerta, quería hacer la versión de Shakespeare, entonces quería hacer mi versión, y resulta que la malvada se paró. Entonces yo quería que flotara y no, se convirtió en una especie de esponja marina, y entonces bueno, no se quiso. Después de volverse loca, ¿no? Sí, acá está soñando. Nuevamente el asunto del movimiento y como desconstruir el cuerpo, ¿no? En sus partes, es una alegoría de movimiento nada más. Este es también de la serie de los desvelamientos, en donde todos los personajes están interrelacionados, y me parece que el desamarrar al cuerpo, desamarrar piel, desamarrar cortina, va todo de la mano, es decir, contexto, personas y entorno, todo está relacionado. Ya. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, esta fue una medalla de oro, fue en Francia. Mondial Art Academia es una asociación de galeristas y artistas, y entonces se hizo la convocatoria el año pasado, 2023, y apenas este año, en enero, llegó el resultado
porque hacen la convocatoria primero para los diferentes estilos y por galerías, ¿no? Y entonces, bueno, el cuadro de Moiras fue el que obtuvo esa medalla. Ahí está, Ajá. ¿no? 2023. Sí, sí. Ajá. Muy bien. Felicidades. Ay, bueno, esta fue una exposición que quiero mucho, porque fue en uno de los edificios que más me gusta, fue el del Palacio Postal, ¿no? Y ahí Elue nos da la curadora y en ese momento gerente de cultura, organizó una exposición muy, muy bonita. Cepomex, ¿no? Sí, claro. Y es que ese Palacio de Correos es una Es un impresionante. joya. Para mí fue un honor poner algo ahí. Sí. No, increíble, O sea, muy bien. De verdad fue una cosa maravillosa. Bueno, a ver, entonces, mira que hay una más. Este es Federico Camp, ¿quién es? No. Ah, Este ¿qué fue vas a en ver? Cámara de Diputados. Creo que es claro. de diputados, sí, es la de San Lázaro. Son, creo, algunas exposiciones que he tenido por allí. ¿No? Muy bien. No, hombre, pues es una maravilla lo que hemos visto y todos tus premios y demás que nos faltan hablar, pero es parte también de la egoteca, ¿no? Pues maestro, ¿se nos va el tiempo? Se nos va el tiempo, pero quería hacer un comentario que invitamos a todos los que quieran asistir ahí en el Casino Español. Ah, sí, tenemos recomendaciones. La Católica. Vamos a recomendaciones, en lo que el maestro sigue, vamos viendo esta recomendación y nos vamos con ella. Mira, esta es la de Saigado. Ahí vamos a tener nuevamente el Politécnico con nuestro amigo Vladimir, ¿no? Sí. Los invitamos, ahí están los datos para quien quiera asistir. Orquesta del Politécnico Nacional con un superdirector que es Vladimir Sagay, que vale la pena mucho que asistan. Va a ser el próximo sábado, ¿no? Exacto. El próximo sábado a las 5 de la tarde, allá en Zacatenco. Es fácil llegar ya y van a disfrutar de una super orquesta y de un excelente, gigantesco. Una más. ¿Qué otra recomendación? Ah, mira, aquí tenemos otra recomendación. Ahí está en el Casino Español, donde está Octavio. Nuestro querido amigo, el maestro Octavio Urbina, vale la pena que vean esa exposición que de una manera u otra sorprende. Había cosas que yo no había visto de él. Es un valioso artista con mucho talento. Del 14. Pero me sorprendió en algunas cosas nuevas seguramente que tiene ahí. Del 14 al 2 de octubre. La que sigue es este viaje interior de nuestro también muy amigo querido, que es Juan Bautista, que está ahí justamente en Coyoacán. Los invitamos ahí, va a estar hasta el 15 de noviembre. Tenemos una más. Esta es una interesante propuesta de un artista músico y tiene varias cosas que viene de Colombia. Y nos vamos a tener esta más, que es la de abstracto, donde también estás ahí, Itzel. Ahí es surrealismo y abstracto. Hay algunos trabajos interesantes. Anticipamos que en la próxima vamos a lanzar convocatoria para que me acompañen máximo 30 personas que quieran ir a la Secretaría de Gobernación a conocer los murales. Excelente. Ay, vámonos. Se van a inscribir a través de un teléfono que les vamos a dar la próxima semana. Muy bien. Para que ustedes llamen y se inscriban para ir a esa ruta. Bueno, pues nos despedimos ahora de Viendo Net aquí en el Corazón de las Artes. Itzel, muchas gracias. No, al contrario. Maravillosa. Un placer platicar con Una gran artista. Gracias por asistir. Maestro querido, pues nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. No sin antes decirles que ya estamos entrando a muertos y vamos a dejarles la última recomendación. Pero antes, mi querido maestro, Gusto de saludarte. nuevamente Muy bien. les dejamos la recomendación. Yo no niego la muerte cuando viene despacio, cuando viene tomada de tu blanca mano. Yo no niego la muerte si es que viene
vamos recuperando. Yo no niego la muerte cuando se muere por algo. Si es que dejamos a alguien que pueda recordarnos, yo no niego la muerte, ni niño ni en anciano, si se les queda tiempo para sentirse amados. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Porque la muerte no es más que la última parte de la vida. Hay que aceptarla así como viene, despacio, con todas las cuentas saldadas. Entonces vendrá lenta, dulce, suave, como un último orgasmo, como un último orgasmo. Entonces, y solo entonces, no negaremos la muerte. Yo no niego la muerte, yo no niego mi muerte, si es que me queda tiempo para poder verte. Yo no niego la muerte, yo no niego mi muerte, si es que me queda tiempo para poder verte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.